Hola, bienvenidos a Con Material de Derribo, un programa en el que pretendemos enseñaros que los materiales de derribo o materiales recuperados no tienen por qué quedar en el olvido. Con ellos podemos hacer piezas que podemos acoplar en nuestra propia casa. Encontramos ventanas, encontramos puertas, vigas o, como en el caso que hoy nos ocupa, que es una vieja estructura metálica convertida en un estupendo mueble. Mira, esa es la pieza que te comentaba. ¡Ay, qué curiosa! Que le ha sobrado, es una pieza que le hizo un herrero y le ha sobrado y me ha dicho si podemos darle algún uso. La tiene aquí, como la ves. Tiene unas medidas retirada. a mí me gustan, tiene unas medidas muy buenas. Además, ¿sabes lo bueno que tiene? Que al estar hecha con ángulo, Sí, se puede. tiene para poder poner soporte cualquier cosa aquí. Pero yo una mesa no haría, una mesa es un poco... Ya nos hemos cansado de mesas, ¿no? No, es que, no, ¿dónde metes los pies también? Es un poco... Eso es cierto. Sí. Tiene casi 70 centímetros 70. de alto. Hombre, pues a lo mejor podríamos hacer un aparador o incluso una cómoda con cajones. Un aparador me gustaría a mí para poder guardar vajilla o cubertería. ¿Con Sí. cajones o estanterías? No tiene Mucha mucho altura, hueco, sí. pero a lo mejor arriba le podríamos poner cajones también, Para llegar a 90, para llegar a 90. también. La podríamos elevar Ujú. y poner cajones para llegar a 90. La verdad es que la pieza me gusta más porque tiene unas medidas bastante buenas, está muy bien conservada y lo que te digo, que al tener, L, está sí, hecha sí. en ángulo, Sí. nos da juego a que podamos poner soporte de peso de madera, cristal o cualquier otro elemento. Muy bien, muy bien. Nos la vamos a llevar y vamos a pensar a ver qué podemos hacer con ella. Perfecto, perfecto. Algo se puede hacer con esto, es una pena, está aquí abandonada, el herrero no la va a usar para nada. No, esto es lógicamente de algo que le han pedido al herrero y que posiblemente luego no lo hayan querido. Te encargan cosas y luego no pasan a recogerlas. Es chatarra pura, Siempre podemos darle una utilidad. pondría madera, Se le pueden poner cajones. one to one. Esta pieza puede ser para un comedor, Una mesa no, porque como tiene abajo para una cocina, una pieza para poder dejar vajilla, una mesa no es ideal. un trinchero, No, yo creo una pieza auxiliar. que es perfecta. Me he encontrado una estructura metálica que me parece que podemos hacer un montón de cosas con ella. Entonces, es lo que sería como un cubo metálico. Un cubo metálico, Un cubo ¿no? metálico. Yo lo he encontrado un poco bajo de altura para hacer un mueble que me gustaría hacer para una cocina, una especie de aparador. ¿Aparador Un o isla? aparador. 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 Ujú. Entonces, como lo he encontrado un poco bajo, a mí me gustaría subir la altura. Le voy a pedir al herrero que nos suba un poquito aquí, Esta altura, ¿no? esta altura, que nos haga otro espacio para meter como unos cajones. Entonces, que desplace esta misma ángulo, porque es un ángulo metálico, que, que nos suelde un poco para arriba y efectivamente, y salga Y aquí que saliera otro espacio Vale, para que pudiéramos poner unos cajones y aquí baldas. de acuerdo. ¿Iría esta, me comentaste algo de que iba con ruedas? Le pondríamos unas ruedas, exacto, industriales así grandes, y me gusta mucho esa mezcla. Al ser hierro, luego le metemos ahí madera, puede quedar muy bonita.
Bueno, Ángel, esto te sonará, te será una pieza familiar, o sea, corriente, porque se le había dado un herrero que les había sobrado, a lo mejor algún cliente que no había recogido, y entonces yo he pensado que podíamos utilizarla, porque además es sencillo, esto debía de ser para alguna mesa o para algo así, pero vuelvo a decir lo mismo, es que no hago más que hacer mesas. He pensado hacer un aparador para un comedor. Entonces, lo primero es bajito. Y muy ancho. Y mucho fondo, efectivamente. Pero bueno, el fondo no vamos a ponernos a cortar, vamos a utilizar la pieza tal como la tenemos para que de alguna manera le demos utilidad. ¿Esto se podría elevar? Sí. O sea, seguir este ángulo y hacer como otro ángulo igual que este, pero más arriba. Y entonces aquí metemos una fila de cajones. Sí, por ejemplo, no hay ningún problema. Se sube, se hace otro bastidor arriba, claro, del mismo ángulo, de ángulo de 30, que esto es ángulo de 30. Y entonces a lo mejor le podríamos poner puertas de madera, todo ya luego hecho en madera, forrado madera alrededor y hecho madera. Sí, no tiene ningún problema, se puede dividir a la mitad, hacer dos hojas, montar aquí unos angulares para que sirvan de guía para hacer unos cajones y subir, elevar a la altura de 90. Que no sea mucho. Vamos a intentar conseguir un mueble más complicado de otros trabajos que me trae, porque hay que hacer cajoneras, hay que montar unas baldas para montar el tablero de arriba, pero bueno, tampoco es muy difícil de hacer. Lo que pasa es que tiene mucho más trabajo que otras piezas. Una cosa simple, que no sé hacer una mesa nueva, porque si nos ponemos a cortar, no sé qué tal, para eso te encargo una mesa nueva que me la haces incluso una cosa sencilla y que quede incluso que mejor sea que esta la haces, porque esta, fíjate, está coja. Sí, pero bueno, no sé. Vete tú a saber quién la ha hecho. ¿Vale? En tus manos se queda. Pues nada, a trabajar. Me he venido hasta el taller de Enrique, que él es mi carpintero de cabecera, y entonces le traigo todo esto para que él me ayude a desarrollar el proyecto que yo tengo en mente. Creo que es la persona adecuada porque él está habituado a mis locuras. Entonces, Enrique, quiero hacer un mueble grande. Sí. Yo quería ver si con el material recuperado, con todos los tableros que tenemos de esta madera tosca, sí, podíamos hacer un par de baldas, sí, cerrado, y cajones en esta parte. Vale. Que por eso me ha dejado estos huecos. Vale. Al no tener aquí las pletinas estas de aquí abajo, al colocarte aquí la madera, como son dos maderas unidas, se abombaría hacia adentro. Entonces, la que me decía, claro. Lo que puedo hacer es que tampoco creo que influya mucho en que el sentido de la veta vaya en esta dirección. Da igual, o en esta otra. El sentido de la Entonces, veta si nos da igual en otra, este caso, porque es interior, nos es indiferente el sentido de la veta. Si va en esta otra, tengo apoyos y no tendría que... Claro, claro, porque sí, por eso era la idea, porque si ponemos, por eso he dejado este hueco, porque aquí si ponemos un tablero de 2,5, tenemos que dejar todo este hueco recto. Y entonces luego, de aquí a aquí, en vez de ir longitudinalmente, exactamente, puede ir transversal. Vale. Normalmente cuando le encargas una pieza al herrero, el herrero le das unos parámetros de lo que quieres y él no sabe los problemas que me puedo encontrar yo. Enrique es de los que lleva al final casi del proceso, porque es el que me tiene que hacer la ebanistería. El herrero no ha pensado en lo que va a hacer el ebanista. El herrero ha pensado en que por su trabajo, por lo práctico que puede ser, meto aquí pletina, liquido. Y aquí arriba querías cajones, que vayan 3/4 del mueble. Claro.
no Dejamos más. esto vacío. Eso vacío, Vale. por supuesto. Vale. Y Y luego entonces aquí hay algún problema, aquí se puede- esta pletina de aquí, para Esa que salga el pletina. cajón. A lo mejor la tengo que cortar longitudinalmente todo esto de aquí y Sí. liberarlo para que luego el cajón salga bien. Claro. Depende de la altura que me dé el tablero. El tablero tiene 2,5. Claro, en este caso, por ejemplo, si colocamos aquí una base de encofrador, Sí, tenemos una base irregular. Irregular. Con lo cual, el cajón, cuando lo abres y lo cierras, va sobre una base irregular. Entonces, si esto no se va a ver, esta base no se va a esa ver no porque, se va a ver porque porque es tenemos los interior, cajones, es interior. yo la cambiaría por una base de DM Ah, que es lisa y me Sí. va a permitir que el cajón que el salga. cajón salga con con mucha más facilidad. facilidad, pues Eso es. por supuesto. Y luego la tapa sí, esa en recuperado Y longitudinalmente. y longitudinalmente. Yo creo que sí, queda más bonito. Yo le digo, hazlo todo con materiales recuperados, de derribo y tal. Pero realmente él lo que me está dando es una opinión sobre qué dificultades se va a encontrar a la hora de trabajar, y no solamente las dificultades, sino que también me va a decir, ojo, que esto pesa mucho, que luego esto no lo vas a poder mover, que te vas a encontrar con que el cajón no se va a deslizar bien. ¿Tú qué pretendes? ¿Un mueble muy recuperado y tal? ¿O pretendes un mueble que además de ser recuperado sea funcional? Pues entonces yo cuento con su opinión. Para mí su opinión es muy importante también. Muy bien. Pues Enrique, te dejo un buen trabajo, ¿eh? Sí. Aquí ya tienes para entretenerte un rato. Ya tenemos aquí nuestra pieza. ¿Qué os parece? Es impresionante, ¿verdad? Estas cosas son las que quizá más me gusten, estas transformaciones. Vimos un hierro tirado que posiblemente quedara ya para la chatarra y que fuera a ser destruido, y con unas maderas recuperadas, mirad lo que hemos podido hacer. Un mueble con mucha fuerza y un mueble fantástico, con peso. Entonces, a mí me gustaría un poco destacaros partes de la construcción de este mueble que me gustan mucho y que además creo que son para que nos detengamos un poquito en el detalle. Si os dais cuenta, los cajones, los frontales de los cajones también están hechos con la misma madera recuperada, y les hemos dado con el grosor que tiene esta madera porque es fantástica, tiene un grosor de 2,5 centímetros. Pues lo que hemos hecho es hacerle solamente los frentes, y el interior lo hemos hecho con DM, para que de esa manera el cajón no sea tan pesado y sea más fácil de manejar. Luego, si os dais cuenta, voy a coger mi cámara para ayudarme a que lo veáis. Si os dais cuenta, las maderas que tenemos puestas en las baldas están colocadas de manera transversal, de forma transversal a como tendemos en lo que es la tapa. Fijaros en que la tapa está todo el sentido longitudinal, y de esa forma estamos jugando con las vetas de la madera que van en un sentido o en otro, y eso posiblemente luego a la hora de teñir, de barnizar, también nos haga un juego de colores, ¿eh? Aquí, en este lateral, que lo vamos a poder ver bastante bien, os dais cuenta que hay dos partes diferenciadas. Entonces me gusta mucho cómo me han puesto la parte de abajo con piezas más grandes y la parte más pequeña de arriba con trocitos más pequeños, que son trozos posiblemente recuperados o de los sobrantes que quedan en los recortes, pero que me gusta muchísimo el juego que hace de una forma a otra. Y más cosas que pudiéramos ahora destacar, pues que si os dais cuenta, al ser maderas recuperadas, son maderas que han estado tiempo a la intemperie y que de alguna manera pues han tenido que sufrir lluvia, viento, o como en este caso, que si os dais cuenta tiene como que algo ha estado encima, posiblemente algo metálico que se ha oxidado, y quedan los restos.
Lo primero que vamos a hacer es disimular todo lo que podamos esta mancha, que es producto de óxido. Entonces nos va a costar quitar el óxido de la madera porque la corroe. Entonces lo que voy a hacer es lijar para que de esa manera la disimulemos y luego le daremos un tinte lo más similar al tono que nos queda aquí ahumado. De esa forma podremos integrar toda esta pieza. Bueno, pues ya que hemos difuminado la mancha de óxido, vamos a darle un tinte ahumado a todo para igualarlo. Es un tinte efecto humo. ¿Veis el tono que está cogiendo la madera? Y esta, que es la parte más deteriorada, la parte en la que hemos lijado, que es precisamente la que queríamos disimular. Esto, cuando luego seque y encima le demos una pátina de cera blanca, conseguiremos fusionarlo todo, dejarlo todo igualado, y de esa forma reintegraremos toda la madera. El estudio llevamos aquí desde hace 4 años, lo restauramos, era una antigua imprenta que llevaba muchísimo tiempo cerrada y hace cosa de un mes abrimos la cafetería en la planta baja. La cafetería es una forma también de mostrar lo que a nosotros nos gusta y lo que hacemos. Lo que es el espacio, la reforma del espacio es un poco lo que solemos hacer nosotros en viviendas tradicionales de Madrid y demás. Y luego la decoración sí que es un poquito más vintage tal vez de lo que solemos decorar, pero porque queríamos recrear ese escenario que nos gusta mucho hacer como esos escenarios. Saloncito años 20, años 30, castizo, auténtico de Madrid, ¿no? Que serían los muebles originales que tendría de la época de este local. En realidad la reforma fue bastante complicada porque realmente no tocamos absolutamente nada. Está en su estado original y lo único que hacemos es sacarle como la belleza de las cosas. Entonces, claro, una reforma de este tipo al final lleva muchísimo más trabajo porque es mucho más de limpieza, de ver qué partes se resaltan, de ver cómo puedes neutralizar algunas partes, pero no se ha intervenido en nada. El espacio del local es exactamente igual. Lo único que hicimos fue cerrar un poco con carpinterías la parte de arriba para independizar un poquito más lo que es el estudio de lo que es ahora la zona de bar. Esto fue una puerta de un armario que alguien iba a tirar y nos lo trajo, nos dijo, oye, ¿queréis hacer algo con esto? Pues venga, ya tenemos un espejo y demás. Lo que son los ventanales, tratamos todo lo que era la madera, la palillería no la hemos tocado para nada y luego lo que también los vidrios eran originales, entonces es muy bonito ver las aguas que hacen esos vidrios antiguos y entonces tampoco los hemos cambiado ni nada, están totalmente en el estado original. Nuestra idea es, como tenemos tanto para irle dando salida, dejar los muebles de la traviesa pues un poco a la venta. Lo que pasa que somos conscientes de que son muebles vintage, como se dice ahora, pero tradicionales, que no son a lo mejor que están más de moda ahora, pero que tienen un carácter un poco más castizo, un poco más personal. Pero bueno, vamos a ver si le vamos dando salida para que la gente también vaya encontrando gusto a este tipo de decoración. Ya tenemos teñida toda la pieza. Como veréis, el tono que nos ha quedado es un tono oscuro, es un tono fuerte. De todas formas, ahora cuando seque toda la pieza, el tono se reducirá un poco.
y al darle la cera blanca nos quedará niquelado. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando y lo que vamos a hacer es, como queremos pintar el hierro en un color amarillo, el color amarillo lleva una base transparente, se hace con una base transparente porque es un color fuerte, es un color oscuro. ¿Qué ocurre? Que al ser una base transparente hay que darle muchas manos para que coja una intensidad justo la que nos apetece tener. Por lo tanto, nos vamos a ahorrar todo ese proceso y lo que vamos a hacer es primero imprimar el metal con una imprimación que todoterreno puede ser perfectamente, y luego sobre esa imprimación pintaremos. Entonces tengo aquí ya preparada un poco de imprimación. Esta que estoy utilizando ahora mismo es una imprimación todoterreno al agua. ¿Quién ha dicho que el amarillo trae mala suerte? ¿O que es un color fuerte? Pues todo lo contrario. El amarillo es un color fantástico, el color del sol y de la luz. Y aquí os lo voy a demostrar. Mirad, vamos a pintar nuestro mueble en amarillo. Estoy utilizando una pintura de esmalte amarillo y además brillante, que ahora ya empiezan a estar de moda este tipo de colores. Lo que ocurre es que esta pintura es más transparente, cubre menos y tendremos que darle un par de capas, dejar secar entre ellas y dar un par de capas para que nos vaya cubriendo toda la superficie. Pues el amarillo es precioso y en cámara da fantástico, a mí me encanta. Así que ahora voy a encerar toda la pieza para que resalte más la madera y todavía se vea más intenso el color. Con nuestra pistola de calor, que esto sirve para todo, y cera, vamos a empezar a ir aplicándola. Para saber si necesita que le demos todavía más cera, podemos pasar la pistola y en aquellas zonas que se queden mate es que todavía la madera nos está pidiendo más nutrición, más nutrición. Y insistimos, por supuesto. Intenso como todo el mueble, porque los materiales que recuperamos, ya sean hierros de chatarra, ya sean maderas de derribo, son fantásticos. Solamente tenemos que encontrarles el punto para saber cómo poder aprovecharlos, pero todo lo podemos aprovechar. Y aquí se acaba la historia de una estructura que estaba medio abandonada y unas maderas recuperadas de un derribo que se han terminado convirtiendo en un fantástico mueble aparador. Pero la historia continúa, así que os espero en el siguiente programa.